Me gustaría poder hacer una sesión, una charla un poquito más amena, digamos, de compartir entre nosotros. Pero vamos a empezar. Esta conferencia no le cambié el título desde hace 4 años y la dejé tal cual. La dejé con el mismo título que le puse hace 4 años cuando me invitaron y que se llamaba Cuidados bucales en el paciente con Alzheimer. ¿Y por qué no le cambié el título? Porque sucede que cuando empezamos a hablar sobre investigación, cuando empezamos a hablar sobre nuevos aportes a la sociedad médica, es muy difícil que la persona común, la persona que muchas veces no conoce de medicina y que no está interesada, la podamos motivar. Entonces tenemos que buscar siempre un tema que sea más marketero, que jale más, que venda más, para jalarlos de a poquitos hacia lo que queremos realmente entrar. Y de ahí el tema de los cuidados bucales en el paciente con Alzheimer. Entonces, por ello es que ya está. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, hace un momento conversaba en la previa con don Víctor sobre qué conversar. Senectud es igual a Alzheimer. En otras palabras, vejez es igual a Alzheimer. No. Hoy en día, la vejez no necesariamente trae como consecuencia la aparición del Alzheimer. Lo único que podemos decir que en odontología, hoy sí podemos hablar de cambios. Y podemos hablar de cambios que están definitivamente ligados a toda una patología, a toda una enfermedad que agarra a nuestros pacientes, que en su mayoría son pacientes de la tercera edad. En su mayoría, porque hoy en día se habla también, los estudios informan, que esta última etapa de la vida, llamada senectud o vejez, es la etapa muchas veces más larga, porque dependiendo de la organización que queramos tener, hoy en día estamos hablando de que la última etapa empieza a los 60 para algunos, a los 65 para otros, o para los que jugamos algún deporte como el golf, a los 55. Lo concreto es que el Alzheimer está empezando casi siempre tocando en más del 90% a este grupo etario llamado el grupo senil o el grupo de nuestros viejos, en los cuales dentro de un año me incluyo yo. Cuando hablamos de la boca, cuando hablamos de la cavidad oral, cuando hablamos de los cuidados, hablamos también de la prevalencia de las enfermedades bucales que van cambiando y que han cambiado en los últimos años y cómo éstas se muestran. Hoy hablamos que para el paciente adulto mayor ya podemos encontrar caries dental, podemos encontrar enfermedad periodontal, pero podemos encontrar también otras manifestaciones. Y en esas otras manifestaciones hay un deterioro de los tejidos de la mucosa oral del paciente. Entonces, dentro de esto, vemos cuál es la tendencia de encontrar salud bucal en nuestros pacientes. ¿Qué podemos encontrar en la salud bucal en el paciente? ¿Qué buscamos? Y esta tendencia nos trae información que ya nos empezamos a leer cuando tenemos ya un viejo en casa. Y entonces nos encontramos que hoy en día existe la tendencia en la odontología al incremento de la supervivencia de las piezas dentales, de la dentición natural. Cada vez vamos entrando en años, vamos avanzando en años, y cada vez, teniendo en cuenta siempre el estrato sociocultural, vamos encontrando que tenemos mayor capacidad de poder mantener nuestros dientes en mejores condiciones. Y digo, basándonos en estratos socioculturales, porque definitivamente la educación en todos los ámbitos no es igual. Por lo tanto, aquellos que tenemos acceso a una mejor educación por estar dentro de un estrato socioculturalmente, digamos, con mejores recursos, podemos estar hablando que tendremos mayor supervivencia de dentición natural.
pero también con mayores problemas. Y dentro de esto empezamos a hablar de lo que se llama la caries radicular o la caries dental. Entonces, esta caries dental casi siempre va a trabajar sobre las raíces de nuestros dientes de nuestro paciente de la tercera edad. Pero también aumenta el riesgo de la enfermedad periodontal, porque al tener mayor cantidad o número de piezas dentales en nuestra boca, aumenta el riesgo de tener enfermedad periodontal. Y poco más adelante vamos a ver por qué esa enfermedad periodontal puede ser muy nociva para la aparición de algún deterioro y o el Alzheimer. La carie dental. Desde que hemos sido niños, siempre hemos estado preocupados por tener caries dental. Entonces, hoy en día, muchos de los presentes somos padres, pero somos padres y somos hijos. Y cuando somos padres y somos hijos, estamos frente a una doble preocupación. ¿Qué es la carie dental? Se preguntan los pacientes. Hay quienes te dicen, es el deterioro del esmalte del diente. Ah, qué bien, válido. Pero también podemos simplificar y decir, es la destrucción localizada de todos nuestros tejidos dentarios. Y la destrucción localizada de los tejidos dentarios va por la destrucción que abarca casi siempre, cuando estamos ya entrando en años, en los que nosotros le llamamos la caries radicular. Por eso es la presencia de esta fotografía donde mostramos las lesiones que están entre la encía y el diente propiamente dicho. Y las causas para esto, tenemos una actividad bacteriana, evidentemente, pero hay una caries radicular que se vuelve agresiva, más porque si analizamos, no tengo el cursor en este tipo de presentación, pero si analizamos estos círculos, vemos pues una superposición de círculos donde hay un señor llamado huésped que viene a hacer el diente o la muela, que se superpone con otro señor llamado el tiempo y con otro señor llamado sustrato. Estos tres señores empiezan a buscar a su amiga la bacteria. Y la amiga la bacteria se juntan, hacen una gran collera, un gran grupo, y entre los cuatro producen la carie dental. Y esta carie dental en un paciente mayor es más agresiva en la unión entre la encía y el diente. Factor importante en la aparición de la carie dental en el adulto mayor y en el problema inflamatorio crónico en la unión entre ese diente y esa encía es la dieta. Cuando estamos hablando de la dieta como factor importante, hablamos que esta dieta tiene que ser adaptada al estado de cada paciente. En los pacientes que hasta ahora nos mantenemos bien, pues lo ideal es coger este plato que vemos aquí diseñado por nuestros amigos nutricionistas y muy rico en meter pues cereales, leguminosas, verduras, proteínas, agua, grasas, dentro de todo un paquete y hablar de buscar un equilibrio en la dieta del adulto. Pero cuando vamos caminando hacia el adulto mayor, la dieta del adulto busca ese equilibrio, pero buscando proteínas que sean fácilmente digeridas por el organismo del adulto mayor. Por ejemplo, no le vamos a dar o le vamos a ir quitando de la dieta nuestras carnes rojas. Le vamos a quitar algunos mariscos, le vamos a quitar algunas otras proteínas que podrían ser nocivas, entre comillas, para esa buena alimentación. Pero entonces, así como vamos agregando esto, vamos a tener que irla reemplazando por proteínas de origen vegetal o grasas, por hidratos de carbono. Pero hay que buscar siempre la reducción del azúcar, porque en ese desequilibrio de esa dieta es que vamos a encontrar que esa dieta se va a quedar, siempre van a quedar restos de esa dieta, digamos que presentes, retenidos, colocados, porque por muy buenos que seamos durante el proceso de cepillado dental en condiciones de paciente normal, vamos a poder nosotros
hacer una buena higiene y poder una remoción de esa placa dental o esa placa bacteriana. Pero si no, pues simple y sencillamente no lo vamos a poder hacer. Y entonces estamos frente a una encía sana, como la de la foto, a una encía inflamada abajo, inflamada por la presencia de restos que vinieron de la dieta. Y esos restos me van a producir inflamación de encías. Y ojalá que esos restos no solamente me causen encías inflamadas, sino que además de eso me causan sangrado. Y en el mejor de los casos, si somos muy hábiles para retirarlos, vamos a tener una encía retraída. Pero si estamos frente a la aparición de un paciente ya con enfermedad degenerativa cognitiva, entonces estamos frente a un paciente que va a ser cada vez más difícil, vamos a ver más adelante cómo hacerlo, pero va a ser más difícil el poder hacer una buena higiene. Entonces, hoy en día, esta enfermedad periodontal se mantiene en los mismos niveles que se mantuvo hace muchos años. Es decir, se mantiene en niveles entre el 80 y el 90% a nivel mundial. No solamente en el Perú, sino los estándares internacionales de estudios hablan que la enfermedad periodontal está presente en el 80 y 90%, es decir, en casi toda la población. Pero también habla que esta enfermedad periodontal trae cambios funcionales o viene acompañada de cambios funcionales en esas encías que estamos viendo en esta lámina. Digamos, producen una inflamación en el ligamento periodontal, que es aquel que sostiene a nuestro diente y que hace que se fije. También produce daño a nivel del hueso alveolar, y esto es importante porque en los estadios iniciales de la enfermedad del Alzheimer, la posible aparición de la periodontitis es casi un hecho. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre se ha encontrado procesos donde el Alzheimer se encuentra asociado a enfermedad periodontal inicial. Pero nosotros los dentistas podemos tratar en un primer momento esa enfermedad periodontal inicial y con eso bajar la inflamación. Pero el daño del proceso inflamatorio ya está dado, ya quedó instalado. Entonces pasamos del estadio inicial a un estadio moderado a severo, donde se incrementa la enfermedad, donde esto hace que cada vez sea más difícil poder controlar. Nosotros como pacientes cuidadores o profesionales de salud podemos dar muchas herramientas, muchos consejos, tratar de sugerir tips, pero ya si dejamos que esta enfermedad avance, que es, a mi juicio, la más compleja de los tres grupos que tenemos, como vamos a ir mirando, si esto avanza, es casi imposible poder controlar la presencia de restos de placa bacteriana, que como vimos es la unión de esa bacteria con ese sustrato alojado en ese saco llamada encía. Por lo tanto, hay un deterioro del periodontal y hay una aparición de otras, digamos, complejidades. Lo concreto es que cuando ya estamos con un paciente con un problema de Alzheimer en sus primeros estadios, yo personalmente no recomiendo los tratamientos quirúrgicos, solo recomiendo a los pacientes entrar a una fase de tratamientos locales, es decir, el tratamiento de silla o sea, el consultorio, donde podamos nosotros trabajar y mantener lo que tiene el paciente controlando el proceso inflamatorio. En la medida que podamos controlar el proceso inflamatorio, va a ser éxito para el odontólogo como odontólogo per se, pero para el paciente reduciendo esa ingesta de sustancias amiloides en el cuerpo. Entonces, vamos a tener que evitar estas complicaciones sistémicas porque hay un componente que le vamos a dar al paciente.
al paciente con Alzheimer generalmente viene con otra patología de origen sistémico. Entonces, al encontrar esa otra patología de origen sistémico, vamos a tener que darle una farmacología que casi siempre va a traer un desbalance en las estructuras que soportan a nuestros dientes y en general a nuestras encías. Ejemplo de estas complicaciones sistémicas que casi siempre tenemos que administrar fármacos son las cardiopatías, la diabetes, la hipertensión, glaucoma, displasias sanguíneas y algunas veces algún tipo de cáncer. Entonces, hay un estudio realizado hace aproximadamente 10 años, ratificado por la Universidad Española, sobre todo en el año 2017, si mal no me equivoco, que son casi todas estas investigaciones que tienen que ver con enfermedad periodontal y los primeros estudios, que habla que la farmacología que nosotros usamos para controlar las enfermedades colaterales o crónicas casi siempre tiene un efecto secundario en nuestras mucosas, las mucosas de la boca, en los tejidos blandos. Y esto es en más o menos 27%, como ven en el recuadro. Entonces, de ahí la importancia de tratar de controlar los procesos en la boca que no se nos vayan a ir degenerando. Cuando esto degenera, ya tenemos algunas alteraciones en las mucosas, que este sería el tercer grupo, antes de conversar sobre otro tema, que el tercer grupo de nuestros mayores y las lesiones de la mucosa oral. ¿Y cuál es el tercer grupo de patologías que encontramos? Hemos visto la caries, hemos visto la enfermedad periodontal, pues el tercer grupo son las lesiones de la mucosa oral. La mucosa oral generalmente empieza a tener problemas, sobre todo por la xerostomía o sequedad. Vamos a preguntarle a un adulto mayor en condiciones normales, si no se le seca la boca, iba a decir que sí, que tiene una boca seca. Y cuando disminuye el fluido salival, esto va a tener un gran deterioro porque va a dar origen a cierta agresividad de ciertos patógenos que están siempre en la boca. Los estudios hablan de que nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente 400 variedades de gérmenes en la boca. Pueden ser desde las bacterias, los virus, los hongos y otros. Y esta variedad están en un perfecto equilibrio, pero cuando existe ausencia de la mucosa, ausencia de saliva, la mucosa empieza a volverse mucho más reseca y se va muchas veces enrojeciendo por ausencia. Y entonces tenemos que los efectos secundarios de los medicamentos que tomamos precisamente porque tenemos algún factor, algún problema crónico, pues estos factores tienen un desencadenante sobre las lesiones de la mucosa oral y empiezan a aparecer lesiones. Y uno de los grandes también problemas que tenemos es que muchas veces la lesión más característica es la candidiasis o glositis de la lengua, que es esta que tenemos. La candidiasis es muy fácil de identificarla. Lo único que tenemos que agarrar es una gasa para aquellos que son cuidadores, que están ahorita con nosotros, con una gasa o con un cepillo que lo venden ahora, se llaman cepillos limpiadores de lengua. Es una especie de horquilla. Pues esto es una cosa muy fácil de eliminar, pero cuando no son cuando no se elimina por desconocimiento, decimos, oye, tenemos aburra, tenemos una lengua que no hay que preocuparse. Pues si no hacemos una higiene adecuada, esto va a tener generalmente una elevación, va a dar un dolor, se va a volver más enrojecida, y si tenemos piezas dentarias, casi siempre vamos a estar frente a lesiones que van a generar de una simple candidiasis y se van al otro lado, a lo que se llama un pénfigo o lesiones pénfigomatosas. No es mi intención entrar en temas médicos para no cansarnos con definiciones de medicina oral, pero lo único que les puedo decir que estas
enfermedades de la xerostomía se presentan también en pacientes inmunodeprimidos y sobre todo que no tenemos una adecuada higiene en la boca. Hay otras lesiones como las leucoplasias. Estas son lesiones orales que son muchas veces, dicen, oye, es un cáncer. No, es una simple leucoplasia. El cáncer oral no es doloroso en un inicio, pero estas lesiones que son leucoplásicas, que son lesiones blancas, que hay que retirarlas, muchas veces son causadas por el paciente, porque el paciente empieza a morderse la lengua, porque nosotros tenemos en cuenta que nosotros estamos más o menos bien anímicamente. Nuestra salud psicológica, psiquiátrica, nuestra evaluación va a ser de un paciente normal, pero aquellos a quienes cuidamos y aquellos quienes padecen de Alzheimer empiezan a apretar los dientes y empiezan a morderse la lengua o a morderse los carrillos. Entonces empiezan a aparecer estas lesiones que hay que retirarlas. Parece una simple lesión, una cosita chica, termina en una cosita grande. Es la misma paciente, por si acaso. Y hay otras como estas donde el paciente empieza a morderse, como yo le decía, el carrillo, porque no es capaz de poder tener un equilibrio. Entonces, si el paciente no está debidamente bien observado y medicado, empieza una mancha, empieza una ampolla, puede ponerse roja, sangra, y al final se convierten en lesiones de mucosa que son degenerativas, que pueden ser cáncer de lengua, cáncer de piso de boca o el cáncer de carrillo. Pero todo esto pasa por algo que, como hablábamos con Víctor, creo que nos pasamos como 10 minutos conversando, analizando la investigación de lo que está pasando en el mundo. Todo esto pasa porque hay algo que se llama la inflamación crónica. Y la inflamación crónica empieza a examinarse en el mundo allá por el año 2012, hace casi 10 años. En el 2019 se hace muy famoso esto que es neurología, es una revista que se llama Neurology, pues se publicó los primeros estudios en Neurology sobre la relación entre la inflamación crónica y Alzheimer. Pero Neurology lo que hace es juntar todos los estudios que empiezan desde el 2012, 2017 y 2016. Hay información que viene de ¿cómo se llama? Inglaterra, hay otra que viene de España, hay otra que viene de Taiwán, que es la que también se repercutió en algunos medios como la BBC el año pasado, leí algunos artículos, y hay los estudios más interesantes, que son los estudios que publicó John Hopkins haciendo un estudio, un seguimiento de más o menos 12.000 personas. Estos estudios de hace 12.000 personas lo publican y ellos hablan de que las personas ya en el estudio a largo plazo que han tenido procesos inflamatorios crónicos durante la mediana edad, es decir, durante la adultez antes de los 60 años, han encontrado que existe una relación para que tengan y sean más propensas a experimentar pérdidas de la memoria. Y esta pérdida de la memoria trae en las décadas que siguen problemas. Entonces son estudios que ya tienen más o menos 20 años, pero que recién fueron publicados allá por el 2019. Esta comparación habla de marcadores inflamatorios crónicos. Y dentro de los marcadores inflamatorios crónicos, uno de los grupos que más ha tenido es aquello que se denomina aquellos pacientes que fueron examinados con la proteína C reactiva. Muchos de nosotros hemos ido al médico clínico y nos manda proteína C reactiva. Esto sirve para ver trastornos agudos, pero también sirve para ver trastornos crónicos. Y estos estudios han tenido esta investigación. Y dice que la inflamación encontrada, que normalmente es un proceso normal que protege a un cuerpo en el corto plazo frente a una lesión, esta inflamación es una inflamación que se vuelve crónica y que se asocia casi siempre con enfermedades autoinmunes. Al asociarse con enfermedades autoinmunes, caminan por el torrente sanguíneo y producen a nivel neurológico
algún tipo de alteración, lo cual va asociado con enfermedades como el Alzheimer, y a su vez se ha encontrado la presencia de una trilogía llamada la enfermedad cardiológica o los problemas cardiológicos, la diabetes y el Alzheimer. Muchas veces se está encontrando esta simbiosis. Y si nosotros como odontólogos retrocedemos un poquito a lo que habíamos conversado, vamos a encontrar que a lo largo de nuestra vida, si no nos cuidamos y no cuidamos a nuestros seres queridos, vamos a encontrar que es posible que esta inflamación esté siempre presente en la inflamación de las encías. Si retrocedemos en alguna de las láminas presentadas, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Dental Americana habla de la presencia de más o menos de un 80-90% de enfermedad periodontal en los seres humanos. Eso quiere decir que el 80% o 90% de nosotros tenemos inflamación crónica. Chiquita, pero si la dejamos que avance, esto definitivamente puede ser tan dañino como un problema cardiológico o como una diabetes o como la mezcla de todos ellos. Entonces, esta investigación de inflamación crónica coincide con algo que realmente se habla y que es los análisis que hicieron un investigador que hace un rato conversábamos con Víctor también, que para recordarlo, me acordaba de ese viejito que viene caminando en una botella de whisky. El doctor Walker, no fue Johnny Walker por si acaso, pero el doctor Walker hizo estos estudios, hizo esta evaluación, y fue el John Hopkins quien ha hecho esta evaluación, y también ha estado hablando sobre esto, lo cual hace que realmente nos haga pensar en lo que este doctor manifestó en su momento. Él dijo, lo que haces cuando tú tienes entre 40 y 50 años, probablemente afectará tu salud cuando tengas 60 o 70. No es una frase mía, es una frase del doctor Walker, por si acaso. Y este es un estudio que nos habla de todo esto que hay en la literatura y que tiene como consecuencia tratar de motivarlos al control de la inflamación para evitar precisamente que mañana más tarde tengamos problemas como el Alzheimer. Hay un día a día, esto es una foto muy reciente, hay un día a día que tenemos que buscar, porque nosotros tenemos 3 estadios, 3 niveles de piel, 3 patologías que pudieran afectar a 3 grupos. En esta foto tenemos 3 generaciones, y estas generaciones me llevan a pensar que el día a día nos obliga a buscar cómo hacer para que nuestros adultos mayores sigan sonriendo. ¿Cómo hacer? ¿Qué tip? Porque, claro, vemos a una jovencita sonriendo, posiblemente su mamá, estoy seguro que lo es, y la otra señora, mi suegra, y el día a día obliga a que tengamos que nosotros ir buscando esos tips para evitar ese proceso inflamatorio, para evitar esa enfermedad periodontal y para evitar esa caries dental. Pero si ya lo tuviéramos y si ya hubiésemos perdido nuestras piezas, tenemos que buscar un tip. Porque hoy en día todos los pacientes tienen una prótesis dental, puede ser fija, puede ser removible. Todos los pacientes necesitan también reducir sus procesos de destrucción autoinmune en el caso de inflamaciones, en el caso de lesiones. Entonces todos necesitamos empezar por adquirir hábitos, adquirir medidas, adquirir cuidados para usar la prótesis, sea removible, que es la más fea de todas, o sea, sobre implantes, o sea, el puente clásico, lo que fuese. El problema no es cómo, pero el problema sí es que tenemos que aprender a cepillarnos la prótesis 3 veces al día, la higiene bucal, y en el caso de unas prótesis que se puedan retirarlas, como dicen, cuidar de nuestras encías, de la lengua, el paladar.
no podemos darle a nuestros mayores, sobre todo a los pacientes que ya tienen un Alzheimer, la posibilidad de que duerman con las prótesis. Es mejor, mi recomendación, que los pacientes mayores saquen las prótesis, retirárselas, colocarlas en el típico vasito de agua, salvo indicación médica diferente, y el paciente desdentado va a poder tener una mejor limpieza de sus mucosas y con ello va a poder tener un mejor control del daño frente a esto que vimos hace un rato como la serostomía. Para ello necesitan un cepillo suave, ya no necesitan un cepillo duro, o una gasa, porque el paciente mayor va a necesitar ayuda y el cuidador que somos nosotros vamos a necesitar de hacer una buena higiene utilizando algún tipo de limpiador. Limpiador para la cavidad bucal y limpiador para la prótesis. Entonces, aquí es importante el fenómeno de la prevención en estos tipos de pacientes. No es ningún daño pensar que nosotros, si somos parte del personal que encontramos, nos encontramos cuidando a nuestros mayores, tenemos que tener un especial cuidado en la prevención de de estas patologías, en la prevención de la salud de la boca del paciente. La educación que tenemos en casa tiene que ser basada hoy en día más en el control de esa bendita placa bacteriana, en el control de que esa placa no se quede en la prótesis si así fuese, para que no haya una contaminación cruzada, y buscar de examinar siempre, ustedes no son odontólogos, creo yo, pero buscar siempre examinar, aunque sea con una linterna, con el celular, los tejidos blandos de nuestros mayores, con que sea una vez al mes suficiente para evitar lesiones que pudieran convertirse más adelante en una simple lesión o en un posible cáncer más adelante. Se sugiere la literatura y el marketing dice, cepíllese 5 veces o lave 5 veces sus dentaduras. Pues yo le digo, aunque lo hagan 3 es suficiente. Y hoy en día tenemos también que la prevención con factores de utilización, si tenemos la suerte, como empezamos conversando, de que se mantiene hoy en día la presencia de la casi totalidad de las piezas dentarias cada vez hasta los 70, 80 años o más, ojalá. Tenemos la utilización de pastas dentales. En el mercado hay una cantidad de pastas, no quiero hacerle propaganda a ninguna, no es mi intención, pero tenemos que trabajar con la pasta de acuerdo a las capacidades del paciente. Y si el paciente no tiene la capacidad de poder hacerse una higiene, nosotros tenemos que ver cuál es la necesidad entonces de ese paciente. Yo necesito tener un control de la placa bacteriana y de la caries. Entonces, obviamente, tengo que comprar una pasta dental que vaya hacia ese camino. No la más barata del mercado que no tiene ninguna certificación, pero sí puede ser una pasta normal. Las compañías comerciales las hay en nuestros países, en el Perú tenemos a Colgate, tenemos a Crest, tenemos a todas las compañías que están, pero básicamente una pasta dental tiene que ir dirigida a un público en especial, al adulto mayor en este caso, que es motivo de la conferencia, y por consiguiente no necesitamos colocar la pasta más costosa con blanqueador porque no va a aclarar sus dientes. Tampoco necesitamos ponerle la pasta con flúor porque no lo necesita, pero sí suficiente con una pasta media, ¿no? Que me dicen, antes que me pregunten cuál es una pasta media, la más común en el mercado, la Colgate Total 12, es la más común en el mercado peruano. Hasta donde yo sé, lo que dicen que compran. Bueno, y además de eso es necesario el uso del hilo dental. En el adulto mayor, ¿cómo se usa el hilo dental? Hay unas horquillas que se venden, que ya lo hay aquí en las farmacias, donde uno de alguna manera puede introducir estas horquillas y el paciente en cuanto esté debidamente medicado y tenga el apoyo y no esté frente a un Alzheimer avanzado, se podrá hacer uso de esas horquillas y los cepillos interdentales
y eventualmente podría ser hasta un cepillo eléctrico. La prevención también en los pacientes con Alzheimer pasa por tener sobre todo este tipo de enjuagues o pastas, ¿no? Aquellos pacientes que ya han perdido esa habilidad motora, que ya no están en condiciones de poder hacer una autohigiene, hay que ayudarlos. Y para ellos les recomendamos la presencia de enjuagues a base de clorexidina. Definitivamente la clorexidina tiene que ser colocada y administrada bajo supervisión del cuidador por las concentraciones. Lo ideal es darle en pacientes de largo periodo clorexidina tratamiento o mantenimiento. Si es tratamiento, tendrá que ser en casos debidamente identificados, y si no, estas clorexidina de 0,05, que son bucoxidina de Yanfarma Nacional, Perioaid, que es de laboratorios Vitis, está Periogar de Colgate, está Periof y otra más que no recuerdo ahorita el nombre. Pero lo importante es que la clorexidina es un, digamos, gran agente antibacteriano y reducidor de la inflamación de los tejidos periodontales. ¿Y qué más podemos hacer para darle prevención y reducir a todo este daño a los pacientes con Alzheimer? Pues si encontramos pacientes con xerostomía, además de la dieta rica en agua, rica en verduras, una dieta bien balanceada, que ya lo hemos conversado, pues la colocación de estos enjuagues que ayudan a la estimulación de las secreciones salivales. Uno de ellos es Ceros, el otro es Biotonic. Hay otro más que ahorita no recuerdo, pero estos enjuagues están básicamente condicionados a que el paciente pueda hacerlo, porque muchas veces estos enjuagues no se pueden administrar en caso de pacientes con Alzheimer avanzado. Entonces, en los niveles iniciales, sí, en los niveles avanzados ya no se puede usar este tipo. Y pues, para no aburrirlos, yo solamente le puedo decir que lo ideal es llegar a las conclusiones. Todo paciente requiere de mucho cuidado. La relación médico-odontólogo siempre ha jugado un papel importante. No solamente juega, siempre lo ha jugado. De ahí que es muy importante hoy en día poder prevenir las complicaciones de estos pacientes. Las enfermedades bucales que acompañan a nuestros mayores, a los pacientes de la tercera edad, no solamente es el edentulismo, como el caso de este adulto mayor. Las enfermedades bucales son muchas, pero la más importante en los últimos 5 o 6 años ya diagnosticada es el control del proceso inflamatorio en la boca. Y para ello hay que tener un especial cuidado porque cada paciente vamos a encontrar que es casi único. Los factores sistémicos realmente influyen en la salud oral de cada paciente, pero hay factores, para resumir, y se los he dicho, importantes como la diabetes, la hipertensión, que van a hacer que junto a las terapias de farmacología, los medicamentos que tienen que tomar nuestros pacientes, van a hacer que todo esto vaya de la mano a un deterioro de la salud bucal. Y si a eso le agregamos las difíciles situaciones y las limitaciones que podrían haber en la familia desde el punto de vista socioeconómicas, el deterioro bucal va a avanzar. Y si avanza el deterioro bucal, se lo puedo asegurar, no porque yo lo diga, sino porque lo leí en la investigación, que va a deteriorarse la salud mental de nuestro paciente. Es decir, el Alzheimer y otras demencias van a avanzar más rápido. Por experiencia, este señor me acompañó junto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, nos acompañó más de 20 años con Alzheimer. Pero para eso hemos tenido que luchar para poder controlar hasta donde se pueda todo lo que ha sido inflamación. Todo. Básicamente, creo yo que ahí está en este momento girando el éxito de estos pacientes. Cada paciente es único, de ahí la importancia de hacer programas dentales a la medida. Y un programa dental no es aquello que yo le voy a vender
a la familia del paciente, como este señor que ya no me acompaña y a quien le debo mucho, pero un programa dental es aquello que ustedes pueden hacer en su casa, basándose en todas estas cosas que vamos conversando y que vamos armando. Yo les agradezco mucho y me despido, estoy llano a cualquier pregunta, con todo cariño y con esta foto que es de mi familia de hace por lo menos 15 años. Hoy en día ya la hija está, creo, dentro del grupo de los participantes de Canadá. El hijo se casó, el otro me acompaña por ahí y solamente el nido quedó casi vacío, pero siempre dispuesto a seguir estudiando y a seguir apoyando a mis amigos de APEA y a todos los que pudiera seguir apoyando, no necesariamente porque son mis pacientes, sino por el chat o por lo que quieran comunicarse. Encantado, me demoro a veces un poquito, unas horas, pero le devuelvo la llamada. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también al Laboratorio de Bagó y encantado de poder seguir conversando. Muchas gracias, Willy. Excelente presentación. Sobre todo, excelente la relación entre lo que es la higiene bucal y la susceptibilidad a adquirir algún problema mental. Esto no se encuentra fácilmente en la literatura. Tiene que ser tratado por una persona del nivel de quien nos ha dado la presentación precisamente. He estado mirando las preguntas y lo único que encuentro cosa rara es que hay personas que se siguen quejando, han seguido quejándose de que no recibían audio o que había problemas con la transmisión. Por acá ha llegado muy claro y la transmisión ha estado perfecta. Mil disculpas a las personas que recibieron mal la transmisión, pero con toda seguridad que no se ha debido ni a Bagó ni al presentador. De todas maneras, está abierto el chat. Si tienen alguna pregunta para que el doctor Willy Moreno pueda dirigirse a ella y darles una respuesta. El chat está abierto. De repente hay quienes quieren preguntar más rápidamente, no con Laboratorio de Bagó, de repente nos puede ayudar. Claro, si alguien, eso tenemos que consultarlo con Bagó, porque si hay alguien que mueve la mano y pide la voz, pide la palabra, entonces Bagó puede darle esa opción. Pero aquí veo una persona que puede ver cuánto agradecido. Ahí hay una pregunta que está llegando que podría merecer respuesta. ¿Cuánto tiempo se estima la clorexidina? La clorexidina de mantenimiento. Pues la clorexidina de mantenimiento, lo ideal para no producir otra vez, hablando de la serostomía o sequedad de las mucosas, lo ideal en pacientes adultos es darla por periodo de 2 semanas con descanso. O sea, trabajar 2 semanas, descansar una, empezar 2 semanas y aproximadamente el tiempo es mientras dure los procesos inflamatorios. Si el paciente no tiene procesos inflamatorios, no recomendamos trabajar con clorexidina como si fuese un enjuague normal. Es más, personalmente yo discrepo mucho y a mis pacientes les pido evitar todo enjuague bucal que tenga alcohol. ¿Ya? Eso por principio, sea el que fuese, de las marcas más famosas hasta las menos. Y además de eso, lo otro es hacer uso de algunos tipos de enjuagues que sí existen en el mercado, que tienen una sustancia como el aloe vera. Estas sustancias son interesantes, no soy, a pesar que soy trujillano, no soy chamán, pero el aloe vera es muy bueno en la composición
para el control y prevención del daño que pudiera encontrarse. Pero el daño, me refiero yo al deterioro propio de la edad. O sea, yo no le puedo poner a un paciente algún tipo de vitamina porque no lo necesita, pero sí puedo hacer un uso local de sustancias como el aloe vera, que viene incluida en algún tipo de enjuague o producto o pasta dental. Dice, permíteme, Víctor, dice acá la Jenny Rojas, dice la evaluación odontológica para un adulto mayor, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse? Pues yo creo que una vez al año es suficiente. Lo demás es solamente cuidado de casa, nada más, salvo que ocurra algún tipo de patología como procesos infecciosos. Eso es algo que hay que observarlo, porque algunas veces la enfermedad periodontal trae deterioro de nuestras estructuras óseas, y ese deterioro de las estructuras óseas, o sea, el hueso, trae infecciones. Entonces ahí ya no solamente tengo proceso infeccioso, sino tengo proceso inflamatorio agudizado. Por lo tanto, hay una mayor carga sobre el resto de nuestro cuerpo. Doctor, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es su sugerencia en el aseo bucal en pacientes con sonda nasogástrica? En el caso del paciente con sonda nasogástrica, ahí sí por lo menos una vez al día recomiendo usar la clorexidina. Ya no 3 veces al día, sino una vez al día por lo menos, pero evidentemente el paciente es mucho más difícil para poder, porque por las mismas condiciones, yo debo entender que es un paciente que ya tiene algún deterioro, entonces lo que tenemos que hacer ahí es nosotros mismos, guante, una gasita envuelta en nuestro dedo, como si fuéramos a hacerle la higiene al niño. ¿Se acuerdan de cuando le limpiábamos a nuestros hijos? Pues embebemos en clorexidina de mantenimiento 0.05, y con esa gasita limpiar toda la cavidad oral para mantener un equilibrio, pero suficiente una vez al día, nada más, ¿no? ¿Qué enjuagatorios se pueden utilizar si presentan sensibilidad dental? La verdad, en este caso, le voy a ser sincero, un paciente adulto mayor es bien difícil que pueda tener sensibilidad dental. Muchas veces ni siquiera pueden decirnos si tiene sensibilidad. Pero tratándose que esta pregunta no va destinada para nuestros abuelos, va destinada para la señora Olinda, pues señora, yo le recomendaría que cualquiera que tenga un alto contenido de flúor, te puede encontrar en la marca Vitis o en la marca Colgate, o hay otra marca, un laboratorio chileno que estoy tratando de acordarme, Macén o algo así se llama, que también tiene alto contenido de flúor. Sensodine también, se me está yendo, también mis amigos de Sensodine me van a jalar las orejas, pero también es una marca, cualquiera que tenga un alto contenido de flúor, pero eso va destinado para usted, no para el adulto mayor. Me dice Claudia, en caso de pacientes adultos mayores hospitalizados y complicaciones del uso de enjuague bucal, ¿qué otra alternativa se podría usar? Al igual que en el caso de la celostomía. A ver, en el caso de los adultos mayores hospitalizados, otra vez el enjuague bucal va por el tema preventivo. Paciente que está hospitalizado, paciente que es susceptible a la contaminación y a la presencia de bacterias intrahospitalarias que pueden entrar por cualquier vía, no solamente por un catéter, sino también pueden entrar a través de nuestra boca. Entonces otra vez volvemos a la clorexidina. Es de lo mejor que podemos encontrar. ¿Son adecuados los enjuagues con bicarbonato? Sí, como prevención, sí, pero un paciente donde usted se lo haga, o sea, en este caso, mi querido Tulio, va a ser quien va a tener que dirigir. Si es para ti, sí, pero bajo supervisión. Y acuérdate que el bicarbonato, si le pones mucha cantidad, puede producir irritación, entre comillas, quemadura de las mucosas si están muy sensibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con el bicarbonato. Diluido, medio vasito de agua con la punta del bicarbonato.
¿no? No como muchas veces hay quienes agarran el bicarbonato, el cepillo, y se mojan el cepillo y se lavan los dientes con bicarbonato para sacar todas las coloraciones, sobre todo de té, café, vino. Eso es un abrasivo, porque el bicarbonato es como el óxido de zinc, un abrasivo, pero eso no es para el adulto mayor, eso es para nosotros, los adultos no tan mayores. Entonces, mucho cuidado con eso. Gracias, Natalia. Pues, cada que tiempo, bueno, muy interesante. Para el adulto mayor yo te recomiendo primero observar qué tipo de cepillo le vas a dar. Hace un momento presenté ahí los cepillos y habían pues un anaquel con 20, digamos, cantidades de tipo de cepillo. El adulto mayor no necesita más allá de un cepillo de cerdas medias a blandas. Si tú encuentras que el paciente tiene una inflamación periodontal o que tiene una inflamación periodontal con unas encías, con unas mucosas muy delgadas, no hay un engrosamiento, no le pongas un cepillo medio inclusive y no intentes que él se lave con cepillo medio porque se va a hacer daño, porque no mide la fuerza. Pero si tú le vas a ayudar con el cepillado, pues el cepillo tiene que ser medio. Y definitivamente, sí, podemos trabajar de cambiárselo cada 3 meses porque los cepillos medios y los cepillos que son muy blandos se deterioran más rápidamente. A otra cosa que tenemos que observar que muchas veces el paciente vuelve a ser niño. Y como vuelve a ser niño, muerde el cepillo. Tú le dices a un paciente que está en condiciones de poder usar su cepillo, lávate los dientes, pero papá, te estoy diciendo que te laves los dientes. El cepillo va a agarrar y va a empezar a morderlo, porque él no es consciente de eso. Y no nos enojemos. Tengamos en cuenta que si se malogra el cepillo, pues cambiemos. Otra vez, tampoco compremos el cepillo de 50 céntimos, que ya no hay que... Pero el cepillo de 3.50, 4 soles, que existen en las farmacias, creo que nos va bastante bien. Ni muy medio, ni muy blando, pero controlarlo cada 3 meses. Tan pronto empieza a arquearse las cerdas o a partirse, hay que cambiarlo. Ay, a ver. Gracias, Luis. Doctor, en un paciente con Alzheimer puede ser tratado por un odontólogo general si ésta necesita ser sedado por algún tratamiento invasivo. Sí, un paciente con... A ver, en principio yo siempre he creído que cualquier odontólogo puede y es capaz de poder atender a su papá. Y si el paciente, nosotros pensamos que como odontólogo, que es nuestro padre, vamos a tener que poner lo mejor de sí para poder entrar a hacer un tratamiento. Cuando me hablas de un tratamiento invasivo, me hablas posiblemente de una extracción, porque si tú me estás hablando de un tratamiento radicular en un paciente con Alzheimer, yo te voy a decir, no sé si valga la pena hacer una endodoncia o un tratamiento radicular en un paciente con Alzheimer. No sé si vale la pena colocarle un implante a un paciente con Alzheimer. Yo no lo haría, ¿ya? Pero, mi querido Luis, yo sé que a veces los hijos queremos lo mejor para nuestros padres y tratamos de ponerle la mejor alternativa, pero no necesariamente una vez que el Alzheimer ya nos acompaña, no necesariamente va a ser la mejor alternativa. Yo conversaba sobre este tema en la previa con Víctor antes de entrar a la conferencia y pues le decía, si hay algo que me motiva a esto es el recuerdo a mi suegro, que ustedes lo han visto en algunas presentaciones, y la presencia de mi madre, que mi madre debutó hace 6 meses con Alzheimer y mi suegro me acompañó 20 años. Mi suegro fue uno de los muy buenos profesionales odontólogos que tuvo este país y falleció con Alzheimer después de 20 años, justo en plena pandemia. Pero yo te puedo decir que teniendo todas las posibilidades de tener el mejor tratamiento invasivo, no se lo hemos hecho, porque definitivamente no es la mejor alternativa. Entonces, míralo bien porque ¿a qué le llamas tratamiento invasivo? No sé. Yo te diría,
consérvale el equilibrio de los dientes que tiene con la salud, redúcele la inflamación, mantiene una buena higiene y sé feliz, que algún día él te lo va a agradecer. En el caso, a ver, Teresa, me dices, en el caso del paciente con Alzheimer, tú me hablas de que necesitas colocarle una anestesia. Pues si el paciente tiene Alzheimer y no tiene ninguna cardiopatía, entonces la anestesia que le tienes que poner es una anestesia local, normal, común. Cualquier anestesia, inclusive la que tiene epinefrina. No te recomiendo una anestesia sin epinefrina, porque muchas veces estos procedimientos de hacerle una extracción a un paciente demoran un poquito. Y volviendo a lo que dije hace rato, pues como odontólogos tendremos que poner lo mejor de nuestra parte, tendremos que cantarle, conversar con él de lo que pasó hace 30 años, hablarle del primer gobierno de Alan García, de Velasco Alvarado, ¿no? El desgraciado que fue, que le quitó las tierras a no sé quién, y el paciente se va a sentir bien atendido. Yo no puedo, lamentablemente, no puedo, si el paciente tiene Alzheimer, empezar a hablar sobre lo bueno o malo del actual Congreso, porque el paciente no tiene ni quiere, y si tuviera condiciones me pegaría por tocarle ese tema. Entonces, tómalo con buena onda y que tu odontólogo, el odontólogo de tu papá o de tu paciente, pues le ponga buena gana y vas a ver que eso sale rapidito. Acuérdense que cuando voy a sacar una pieza en un paciente con Alzheimer, es porque tiene enfermedad periodontal o tiene una caries tan grande que me ha partido la pieza. Entonces, es mucho más fácil para eso. Dice, a ver, Jenny, ¿cómo abordar la evaluación odontológica en un paciente en cuidados paliativos? Exactamente igual que con cualquier paciente. Exactamente igual. No hay, el paciente con Alzheimer, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el paciente, como les acabo de decir, paciente con Alzheimer, depende del estadio del Alzheimer. Si estamos en un nivel 4 para arriba, ya no. Al paciente ya no le va, no puedo pensar en una evaluación odontológica. Tengo que pensar en la mejor evaluación que me permita mantener la salud y el equilibrio de su boca, libre de infecciones y procesos inflamatorios. Entonces, en un paciente que tiene cuidados paliativos, con mayor razón, la evaluación odontológica va a estar de acuerdo a lo que yo como profesional y tú como cuidadora encuentres. Entonces, es ahí donde tenemos que jugar, abrir la boca, jugar inclusive al niño. Me ha tocado en algún momento hacer el avioncito. ¿Quién no se acuerda cuando quería que tu hijo o tu nieto o el sobrino coma y agarrabas la cuchara y hacía, vamos a hacer el avión, jugabas con el avión? Es lo mismo. Depende de cómo esté nuestro paciente. Por eso les digo, paciencia nada más. ¿Cómo? No hay de qué, Luis. ¿Cómo hacer si el paciente no se quiere sacar su puente para lavarlo? Ni tampoco lo quiere retirar para dormir. Me refiero cuando hablas de paciente, Marian, que te refieres a la prótesis parcial removible. Pues aprovecha que está dormido y sácalo. Es la mejor alternativa. No quieras pelearte con algo que no vas a poder ganar. Las batallas siempre tenemos que decidir cuáles vamos a librar y cuáles queremos ganar. En este caso, déjalo que duerma, porque casi siempre el paciente va a tener un clonazepam, o tiene quetiapina, tiene memantina, tiene una serie de productos, que no voy a hacer propaganda a laboratorios Vago por si acaso, pero cualquiera de estos productos que nuestros pacientes están usando va a hacer que ellos tengan la tendencia a dormir. En el momento que duerme, tú disimuladamente, guante para no contaminar la boca de nuestro paciente, te retiras disimuladamente y se acabó, y el paciente no va a sentir que la retiraste. Y al día siguiente cuentas la película diferente. ¡Qué barbaridad, mi querido, no sé, papá, mamá, tío! ¿Cómo te sacas la prótesis? Póntela de nuevo.
y tú mismo vas a tener que encontrar un equilibrio ahí. ¿Y qué más? No hay más. Mil disculpas si no he podido satisfacer alguna pregunta, pero basado en experiencia, creo que intento solucionar los problemas conforme se van presentando.